Una norma incluida en la ley de presupuesto establece el cese en su cargo para el 1 de enero de 2027 de todos los funcionarios públicos que tengan 75 años de edad o más. Claro, es una controvertida norma que ha generado polémica principalmente en funcionarios de carrera, de la academia y en fundaciones que buscan la inclusión de personas mayores en el sistema. Expertos advierten incluso que esto podría ser inconstitucional. Puede que el paso sea más lento, quizás producto de la experiencia a cuestas, acumulada por los años. Adultos mayores, probablemente entre ellos funcionarios públicos, que en unos meses más tendrán un retiro unilateral de sus empleos. A partir de enero del 2027, los funcionarios públicos de 75 o más años se les está imponiendo el retiro obligatorio. Son más de 2.200 funcionarios públicos los que tendrían que cesar en sus cargos y evidentemente no nos podemos dar ese lujo. Ni un capricho ni un antojo. Es una norma establecida en el artículo 90 de la Ley de Reajuste del Sector Público devenida de la Ley de Presupuestos 2025, debatida y aprobada el año pasado en el Congreso, pero que toma relevancia por estos días, tras insistentes críticas. Es un viejicidio. Algunas personas han dicho que es una eutanasia laboral porque se obliga a personas que están en perfectas condiciones físicas e intelectuales y que tienen mucho más de 75 años y están trabajando a irse simplemente por tener más de 75 años. Pedro Barría es abogado con 50 años de ejercicio profesional. Nos autoriza a decir su edad, 74. Funcionario público por más de 3 décadas en el Consejo de Defensa del Estado. Y si no hay modificaciones a esa ley de aquí a enero de 2027, él será uno de los miles de empleados afectados que deberá cesar en su cargo. Se anticipa a ello y recurre a la justicia, aunque sin resultados positivos por ahora. La Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso, o sea, se negó a tramitarlo, diciendo que no contenía peticiones concretas que afectaran mis derechos. Fui a la Corte Suprema y la Corte Suprema confirmó. ¿Qué significó eso? Que se me cerró la vía judicial en Chile y presenté un reclamo en abril a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación de mis derechos humanos. Trámite que podría extenderse por varios años, incluso ocurriendo primero el hasta ahora inminente retiro forzado. Si pasa, la misma ley obliga a indemnizarlo con lo equivalente hasta un máximo de 6 sueldos, generando también un fuerte desembolso para las instituciones públicas. El espíritu de la legislación genera debate en fundaciones dedicadas a la inclusión de personas mayores, pero también en la academia. Por una parte, acompañar a los funcionarios públicos en un retiro lo más digno posible, agradeciendo el esfuerzo que han desplegado en su trabajo y por otra también generar posibilidades de nuevas competencias. Renovación o no, yo creo que aquí el desafío tiene que ver con el mérito, con las capacidades y no con la edad. La renovación en sí misma no se justifica si no es para mejorar la calidad de la atención de los distintos servicios públicos y eso no tiene por qué tener que ver con la edad. Todo el debate tiene su génesis aquí y aquí. Cuando se discutió la ley de presupuesto en el Congreso, se establecieron excepciones para aplicar ese retiro. Funcionarios públicos mayores de 75 años deberán cesar en sus cargos, pero no todos. El presidente de la República no, ni ministros, y tampoco los mismos que legislaron, los parlamentarios. Son cosas de distinta naturaleza, son funciones muy distintas. Uno está en estos cargos no por decisión propia, sino porque existe una voluntad soberana del pueblo de mantenerlo o que uno permanezca en ese cargo. No estuve de acuerdo inicialmente porque pensé que era una discriminación arbitraria. De hecho, en Chile hoy día en promedio los hombres se están jubilando a los 72 años. Pero dejar claro que es una norma que el gobierno propuso justamente para hacer una mejora en el servicio prestado. Alternativa impuesta a través de la ley con afectación directa a miles de funcionarios públicos, alrededor de 3.000 según el INE, y que quedarían fuera de sus empleos sin consultarles, sin tomarse en cuenta su desempeño, ni sus aportes al sistema, ni la experiencia acumulada. La norma, aunque ya establecida, genera debate, pues podría ser inconstitucional. Imponer cese en el cargo por ninguna causal disciplinaria está todavía al efecto. Y eso lo hace debería dar sus paulos a un reproche de inconstitucionalidad, básicamente porque se afecta en su esencia el derecho a la estabilidad de la función. La Constitución se expresa en que si bien uno no puede discriminar por ideología y otros aspectos expresos en la Constitución, sí dice que uno puede poner requisitos en materia de nacionalidad y de límite de edad. Posición del gobierno que a lo menos a Pedro no convence y
firme a su posición, dice permanecerá a la espera de una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, de resolverse a su favor en la Corte, el Estado de Chile podría ser condenado y obligado a indemnizarlo por vulnerarse, dice, su derecho al trabajo. Una nueva escalada en el conflicto que enfrenta a dos países, a India y Pakistán, se ha registrado en los últimos días, a los que estamos viendo ahí en el mapa. Recordemos que Pakistán asegura que 26 civiles murieron tras estos ataques lanzados desde India en el punto más álgido de este conflicto histórico entre ambos países que, recordemos, son potencias nucleares. Y eso genera muchísima preocupación en todo el planeta. Una historia de enfrentamientos que tiene su origen en una zona específica, ahí la marcamos en el mapa, la zona de Cachemira, una región del Himalaya que en 1947, cuando se crean India y Pakistán, se dividió en dos partes, una de mayoría musulmana, reclamada por Pakistán, y otra de mayoría hindú. Pero desde ese momento, ambos países han reclamado que les pertenece la totalidad de Cachemira. Y esa disputa ya ha provocado una serie de enfrentamientos armados, los más violentos, uno en 1965 y otro que ocurrió en 1999. Claro, pero la escalada actual de este conflicto tiene su raíz en ese punto que estamos viendo en el mapa, Pahalgam. Este es un centro turístico que fue atacado por un grupo de militantes extremistas y que terminó con 25 personas fallecidas. India no dudó en apuntar a Pakistán y por eso lanzó una operación militar sobre ese país. El gobierno pakistaní advirtió ahora que va a responder, como lo vemos en la siguiente nota. Una serie de bombardeos despertaron de golpe a los habitantes de parte de Pakistán. Era parte de la llamada Operación Sindor, ejecutada por el ejército indio, en respuesta al ataque en la zona de Cachemira administrada por India, que hace 2 semanas causó la muerte de 25 civiles, en su mayoría turistas. Desde ese país responsabilizan a grupos militantes pakistaníes. Hace cerca de 15 y 20 minutos sentí un fuerte ruido de entre 10 y 12 bombas que vimos que caían, pero no sabemos qué lugares fueron golpeados. El ruido fue muy fuerte. La ciudad completa quedó aterrorizada. Enfrentamientos que tienen al mundo entero apretando los dientes ante el temor de una escalada que ha ido en aumento en una de las zonas más conflictivas del planeta, con dos países que poseen armas nucleares. Las Fuerzas Armadas indias tomaron acción con precisión, alerta y sensibilidad. Los objetivos fueron demolidos en el momento adecuado, con precisión, y nuestras fuerzas mostraron sensibilidad al asegurar que la población civil no se vea afectada. Desde Pakistán aseguran que los ataques sí alcanzaron zonas civiles y niegan cualquier responsabilidad en los ataques que generaron la respuesta de India. Prometieron que esta última ofensiva no quedará impune. India cometió un error ofensivo y tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Quizás creyeron que nos retiraríamos, pero por gracia de Alá Todopoderoso, somos una nación de gente valiente, firmes en nuestra determinación. En medio de las tensiones, India realizó un simulacro de seguridad en sus ciudades más pobladas, que incluyó la suspensión del suministro eléctrico. Todos los equipos involucrados están trabajando juntos y gestionando eficazmente el simulacro. Revisaremos las deficiencias detectadas y cómo se pueden abordar. Ambos países han tomado otras represalias como la suspensión de visas o la expulsión de diplomáticos. La comunidad internacional intenta detener el avance de los enfrentamientos mientras crece el temor a que estos últimos hechos se escapen de las manos en una de las zonas más conflictivas del mundo.